Vamos a empezar entonces con el capítulo 5. Comparto la pantalla. ¿Alguien quiere empezar a leer? Si no, doy inicio yo. Ya llegó Sandra, que le gusta también mucho leer. Si no, empiezo yo. Ah, tú, Carmina. Ah, bueno, pues adelante. Dice, no, no pongo la cámara, pero sí, sí leo. Ay, perdón, estaba en mute. Va. ¿Cómo? Estaba en silencio, perdón. Va. Ah, ok, ok. Capi- Capítulo 5, Curación y plenitud. Introducción. 1. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decir que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual uno sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos, completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Para poder actuar de todo corazón, tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la filiación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Todo pensamiento benévolo de cualquiera de tus hermanos abriga en cualquier parte del mundo, perdóname, otra vez. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos, hijos de Dios, son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Ok. Bueno, a mí nada más para el tema de la introducción antes de pasar a la sección uno, que es la invitación al Espíritu Santo. Yo aquí, bueno, nos está haciendo referencia acerca más de cómo seguir intentando percibir a la filiación. Acuérdense que Curso Milagros de ninguna manera menciona la palabra familia, que acuérdense que familia está más en orden jerárquico y filiación en un orden de unidad, conjunto o hijo unigénito. Y por eso es que menciona mucho la filiación también como un concepto de unidad y cómo es que cuando nosotros ofrecemos dicha, paz, amor, etcétera, a uno de nuestros hermanos, entonces eso beneficia a todos, así como cuando uno de nuestros hermanos hace lo mismo, aunque nosotros no nos demos cuenta, entre comillas, también nos está beneficiando. Pero también hace un poquito de acotación en este párrafo 3 acerca de los santos hijos de Dios. Y eso es donde a veces mucha gente se confunde y piensa que hay como es como si fuera selectivo el curso, o sea, que dijera los hijos de Dios y como si hablara después de alguien que no es hijo de Dios.
más bien cuando dice únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos. Cuando se refiere a eso, no se refiere que nada más hay algunos hijos de Dios, sino los que ya se reconocen como hijos de Dios. No sé si me voy explicando. Entonces, todos somos hijos de Dios, pero no todos recordamos o nos reconocemos como hijos de Dios. Entonces, hasta cuando nosotros ya nos recordemos y nos ubiquemos como hijos de Dios, entonces podremos ser dignos canales para la dicha, para nuestros hermanos. Y por eso, bueno, menciona acá abajo, ¿no? La plegaria, ¿no? Que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Está muy padre. Eso está muy chido para las personas que vamos conociendo, ¿no? Recién conociendo. También suena muy bien. Que luego nosotros creemos que requerimos tiempo para conocer a alguien, ¿no? Y el curso Milagros te dice, primero confía para que lo puedas conocer. Entonces es una muy buena plegaria, ¿no? Que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. A fin de cuentas, pues sí es una proyección. No sé si alguien quiera compartir algo antes de pasar a a la sección uno. ¿Nadie? Bueno, pues, entonces, si quiere, seguimos. A la invitación al Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellos y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la revelación es una experiencia de pura dicha. No, no, perdón. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa, de acuerdo con las leyes, que el espíritu obedece, por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, ay, perdóname, ya me estoy haciendo bolas. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo, y de ese modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque de esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales. Incluso a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divide su propiedad, mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo, aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se le ha dado la acepta como suya, eso lo refuerza en tu mente y por consiguiente la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. O es Demos que por... aquí sí está padrísimo esta parte. Me gustó muchísimo acerca de, bueno, ya nos había, en el capítulo 4 nos hablaba acerca de que ser y tener para nosotros era lo mismo, ¿no? Entonces, pues, somos el reino de Dios y tenemos el reino de Dios. Y aquí menciona acerca de el dar y recibir, y que entonces la ley de Dios es lo que lo da todo eternamente. Por tanto, te dice que no tiene que ver con una cuestión de posesión física, sino incluso dice, aún nuestra mente inferior, no la del espíritu, sabemos que tiene que ver con compartir ideas. Entonces dice, cuando tú compartes una idea, no la debilitas, dice, aun cuando la hayas compartido completamente. Y la parte más interesante de todo esto dice, es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso lo fortalece en tu mente. O sea, entonces, imagínense nosotros lo que estamos haciendo incluso con el mismo curso Milagros, ¿no? Tenemos una idea de, no sé, un pensamiento de Curso Milagros, la compartimos con alguien, esta persona la adquiere, la recibe completamente, vaya, o sea, la hace suya. Entonces, eso al mismo tiempo a nosotros nos fortalece esa misma información. Vaya, entonces, aquí es donde está la parte importante de cómo es que es importante compartir, ¿no? Nuestras ideas. Ah, bueno, este sí era parte de, ah, no, sí, este ya es el párrafo 2, perdón. No sé si alguien quiere comentar algo.
Si no, continuamos. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden como se comparten. Voy. A ver, los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuanto más crees en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Ok. Dame un segundito, déjame copiarla. Luego me gusta copiar algunas frases que las quiero tener así bien. Ya, perdón. Perdón, Gabriel. Listo. 3. Ok. Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho, ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que mora en ti la mente que estaba en Cristo Jesús y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal me enseñó en primer lugar que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiera podido gozar de ella de no haber sabido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera que está tan próxima a la verdad de Dios mismo, puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nada estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno, como para la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él.
Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, es decir, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Ok, ahí nada más para tantito, nada más para... Entonces, bueno, al final de cuentas, todos estos párrafos que habla acerca de la invitación al Espíritu Santo, pues precisamente habla acerca incluso el mismo Cristo cuando era hombre, cuando era Jesús, en modo Jesús, en forma de Jesús. Entonces él mencionaba que ni él mismo hubiera podido haber hecho lo que hizo si no hubiera sido, si no hubiera evocado el Espíritu Santo o hubiera sido a través del Espíritu Santo, como un canal o como un intermediario que es el que habla por la voz de Dios, ¿no? Y también mencionaron, bueno, algunas palabras, ya se me fueron aquí algunas, pero que de todas las formas en las que fue mencionado el Espíritu Santo. Entonces, aquí el curso de milagros, específicamente curso de milagros, pues hace más alusión a la palabra Espíritu Santo, pero hay muchas otras formas que incluso en otras culturas, otras religiones, le llaman de diferente manera. Entonces, para que muchas veces no nos confundamos que creamos que nada más existe con ese nombre, ¿no? Se le ha llamado de muchas formas en diferentes épocas, culturas, dogmas, etcétera. No sé si alguien tenga algún comentario. Nada, si no, pues seguimos. Iríamos por párrafo 7, el último de la sección 1. El Espíritu Santo, la inspiración que da la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como la del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nada que la alcance podría pasar ni por un momento por qué compartirla. Ay, perdónenme, pero es que ya perdí la pantalla. ¿Alguien puede continuar? ¿Sí? ¿Quieres que leamos nosotros? Si quieres. Es que ya no veo en mínima la letra. Ok, va que va. Ok, Gracias. empiezo con el párrafo 7. El Espíritu Santo, la inspiración que toda filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar, por lo tanto, es verdaderamente receptiva. ¿Sí? Interesante, ¿no? Esto quiere decir que, si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye de modo alguno. Finalmente, señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos, perdón, para producir un verdadero salto cualitativo. A ver, entonces hay que como definir esta parte, ¿no? En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. O sea, se producen muchos cambios, o sea, uno tras otro, para producir una verdadera calidad de cambio. ¿Ok? Entonces, cuantitativo habla de muchos y cualitativo ya habla como en tu interior, ¿no? De calidad interna, ¿no? Ok. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo sobre el párrafo 7. Digo, Sí, o sea, cuando tú recibes una información del exterior, eso no quiere decir que sea conocimiento, sino, como dice aquí, es transferida, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es transportada, pero no general, es receptivo también, ¿no? A final de cuentas. pero el último paso pues lo da Dios. Si el conocimiento realmente dice, pues que es un tema que lo hace Dios y el Espíritu Santo es como el medio, ¿no? Ok, sigo leyendo esto. ¿Tú lees? La voz que habla por Dios. 1. Curar no es crear, es reparar. Como cuando tienes unos zapatos, ¿no? Que se te rompieron, vas y los reparas. Eso es curar los zapatos.
El Espíritu Santo fomenta la curación, mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que sería una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión entre la voluntad del Padre y la del Hijo. Entonces, al final de cuentas, muchas de las veces también del concepto cuando Curso de Milagros habla acerca de la curación, precisamente lo hace desde la perspectiva de desde subsanar la ilusión de la separación en la que hemos caído nosotros. Y por consecuencia, entonces sanas todo lo demás, ya sea que en cualquier aspecto de tu sueño que estés viviendo, ¿no? Ya sea que en la ilusión de tu cuerpo, que estés viviendo una ilusión de enfermedad, una ilusión de escasez económica, una ilusión con, no sé, alguna relación especial o mil cosas más, ¿no? Entonces, por eso dice, la enfermedad no es otra cosa más que el resultado de las creencias de la separación de las mentes o de la separación de Dios. La curación es cuando se unen esas mentes. Entonces, al final de cuentas, el Espíritu Santo lo que hace, a través de devolvernos esa expiación, es hacer de nuevo esa unidad con la mente, que ahí finalmente dice que se mantiene esa luz, ¿no? Sí, o sea, que está dormida, pero no se baja. Ahí estás, esperando a que tú accedas a ella. 2. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era y no había podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura, lo que acabas de decir, hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tres, tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. 4. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Okay. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Digo, sigue hablando acerca de, digo, cada que tenemos un párrafo, todo esto, ya lo habíamos platicado, que el texto viene un tanto codificado, donde en cada párrafo te va diciendo muchas veces como recordatorio, como medio de recordatorio, que pues nosotros hemos olvidado, ¿no? Hemos olvidado y hemos perdido
es esa conexión, ¿sí? Entonces, cada párrafo nos vuelve como a recordar, pero tú hiciste esa separación, tú decidiste separarte, tú decidiste irte a la oscuridad, tú crees que estás, pero constantemente nos está haciendo recordar que finalmente es una ilusión, ¿no? Que no lo decidimos. 5. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien, tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió cuando inventaste otra voz. La del diablo, la del ego, la de la división. Por eso hay una de las formas como también le hablan también al Espíritu Santo es la voz que habla por Dios. Entonces, por eso dice que en un sentido literal, pues nosotros no estamos, Dios no está dentro de nosotros, no más bien nosotros formamos parte de Él y que el Espíritu Santo es el que sí nos guía porque es el que nos dice cuál es el camino correcto, que El que es, nos evalúa, ¿no? ajá, este es el camino correcto para regresar a Dios, ¿no? Y Dios no nos guía porque pues el conocimiento es perfecto, o sea, el conocimiento ya es, su nombre lo dice, ¿qué tienes que hacer? Ya es algo que conoces, no puedes enseñar, no necesitas guiar, un conocimiento, algo que ya es, que simplemente es. Por eso Dios tuvo que mandar forzosamente a alguien que tuviera como ambos idiomas, el idioma de la unidad y el idioma, entre comillas, de cómo sacarnos de la dualidad. 6. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Como resultado, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Qué paciencia nos tiene Dios. La verdad. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es premiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedes dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. Ok. Bueno, ahí ya nos está como que medio motivando que dejemos de estar escuchando la voz del diablo que nos inventamos. 8. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla de Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios, comunicación que puedes interrumpir pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto en el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que decidir en qué altar quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión.
La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Ok. Bueno, acuérdense que también pueden interrumpir o mandar un mensajito si quieren hacer alguna aportación, tienen alguna duda, alguna parte que no se haya entendido. Aquí, bueno, lo que estoy viendo es que nos está esta sección que habla acerca de la invitación del Espíritu Santo. Ya vamos terminamos el párrafo 8. Nos está hablando acerca de todas las cualidades que es el Espíritu Santo, porque es importante. Porque para las personas que nos sucedió mucho que nada más estuvimos en su momento haciendo las lecciones sin leer el texto, ahora sí que no teníamos todo este contexto. Cuando ya tú lees el curso, el texto de un curso de milagros, ya comprendes qué rol, qué papel y cuál es la esencia del Espíritu Santo. Porque muchas veces no confiamos en el Espíritu Santo. No, o sea, decimos que sí, pero realmente no confiamos. Tan es así que no confiamos que no le dejamos todo al Espíritu Santo. Que cuando solamente tenemos una situación muy conflictiva, una situación muy grande, que creemos que ya se sale de nuestras manos, es ahí sí cuando ya recordamos al Espíritu Santo, oh Dios, no, por favor, Espíritu Santo, mira. Pero mientras tanto, cuando son cosas muy sencillas, se las queremos dejar al Espíritu Santo. Quiero compartir algo rápidamente. Yo le decía a Sandra, ayer creo que fue, le dije, oye, como que no he estado haciendo tanto ejercicio como antes y siento que mi cuerpo ha cambiado, ¿no? Como si estuviera subiendo un poquito de peso. Entonces yo ya sé que no tiene que ver con ejercicio, sé que no tiene que ver con comida, o sea, incluso manejamos descodificación, todo esto. Pero yo digo, bueno, si todo se lo dejo al Espíritu Santo, ¿por qué no le dejo al Espíritu Santo pues mis alimentos? O sea, a final de cuentas, mi cuerpo es una ilusión, el alimento es una ilusión. Y yo estoy jugando con esas ilusiones me está generando un desagrado. ¿Por qué? Porque se lo estoy dejando en manos del ego. Al final de cuentas es dejárselo en manos del ego. Cuando algo no te agrada es porque lo tomó el ego. Ya te lo he dicho el curso. Y lo mismo sucede con el ejercicio. Si haces ejercicio y ves que no tienes respuestas o terminas muy cansado, cuando ya también se lo dejas al Espíritu Santo, algo también debe de cambiar en tu mente. Muy probablemente hasta me diga que ya deje de hacer ejercicio, ¿no? Y no necesita estar subiendo de peso por eso, ¿no? Puede ser. Entonces, pues bueno, hay muchas formas de relacionarse con el Espíritu Santo, pero realmente yo creo que esta es una de los párrafos o secciones que más nos invitan a que tengamos una relación más íntima con el Espíritu Santo, más directa, por así decirlo, más de creer, de confiar, ¿no? De tenerle fe. Así es. 9. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es, por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión que tú la puedes tomar Bueno, y que tú aquí, la puedes tomar. bueno, aquí nos habla Jesús Cristo de que pues él dice, mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Esto es súper importantísimo porque constantemente el curso nos dice que, bueno, Jesús Cristo a través de un curso de milagros nos dice constantemente que somos iguales, que se le puede ver como un hermano mayor que logró hacer el camino, el recorrido, la jornada, pero que en esencia somos iguales. Nos lo dice muchas veces, tenemos la misma mente, somos hijos de Dios, yo no soy culpable como tú tampoco lo eres. También te dice, mi cuerpo no es más importante que el tuyo, no hizo cosas maravillosas más allá de lo que tuyo puede hacer, etcétera, etcétera. Y esta es una de las cosas importantes que aquí nos dice este párrafo 9 acerca de que él simplemente tomó una decisión, que es la de ir por Dios, de regresar a casa, y que eso es lo que nos está invitando en este curso a hacerlo nosotros, que dejemos de ir en la dirección del ego y retornemos a casa, pues a Dios. ¿Algo más? ¿Está bien? 10. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti.
y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca, porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la afiliación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Okay. Prácticamente Jesús Cristo nos está diciendo constantemente es escuchen la voz de Dios, el que habla por la voz de Dios, que es el Espíritu Santo. Y que si estás cansado, pues prácticamente es de este mundo, ¿no? El cansancio corresponde a este sueño. Sí. 11. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la afiliación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta forma, unámonos, pues mi mensaje es la luz. Interpretaciones interesantes que dice la Sí. Biblia, ¿no? Que muchas veces nosotros lo interpretamos como, oh, el yugo, ¿no? Y la carga de Jesús, ¿no? O sea, lo se interpreta muchas veces como algo doloroso, como, ya saben, como sufrimiento. ¿Cómo le llaman a esa parte donde Jesús Esclavitud es lo castigan? La paz. La, una cristiana. no, pero hay una parte que es así como muy toda su parte dolorosa, ¿no? Bueno, Sí. en fin, continuamos. Aquí nos Ok. dijo todo lo contrario. 12. Te he pedido A ver, encarecidamente. aquí mandaron un mensajito. Sí, el Castigo. castigo, ajá, pero Diego tiene en la Biblia menciona otro nombre, Sí. que es como cuando lo castigaron precisamente, lo golpearon, pero no recuerdo el nombre que llevan. Para los que son así como más Los católicos, a ver, católicos, ¿dónde están? hoy no vinieron, no recuerdo, no importa. Pero bueno, ya aquí nos dice que el yugo no corresponde a esa parte, ¿no? A una carga pesada, algo doloroso, etcétera. 12. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarme como yo. Mandaron otro mensaje. Penitencia. Algo similar a penitencia. Ujú. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Bien. 3. El guía a la salvación. 1. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuvieran relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad, porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante una experiencia. 2. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte.
Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas, porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse, se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. Puede que se haya desentendido de la llamada a Dios tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. O sea, que aquí incluso alguno de los dos, vamos a imaginar dos personas, aun cuando uno no reconozca en su conciencia, por decirlo, la llamada del Espíritu Santo, si tú ves el Espíritu Santo, ves esa luz en tu hermano, es como hacemos esta conexión con Cristo, ¿no? O lo que se le llama la unidad de la mente. Esto está muy interesante porque precisamente no, eso es muy bueno en el sentido de que pues no tienes que forzosamente sanar con un hermano, eh, forzosamente de manera personal, de manera física, es tan solo con la pura mente, el puro pensamiento. O incluso aunque tuvieras de alguien enfrente con quien tuvieras un disgusto o algo así, o tuvieras que sanar, él no necesita reconocer el Espíritu Santo en él. Ni siquiera creerlo. Ajá, simplemente con que tú lo hagas es suficiente. Exacto. Qué bonito. 3, o sea, es más fácil de lo que pensamos, ¿no? Es mucho más fácil, nada más la cuestión es que como nosotros nos hemos alejado, nuestra fe está más a veces enfocada a otra cosa, ¿no? Pero bueno, para eso es el curso, para que precisamente el curso de milagros el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe por el camino correcto. 3, existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente, porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás el Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti, y lo que compartes lo refuerzas. Es tu cruz. También es otra forma en la que se le dice. Sí, pero hay una parte muy específica que mencionan de Jesús cuando recibió el castigo, todo El Vía Crucis. todo, cuando vive todo el Vía Crucis, no me acuerdo si le llaman la pasión o la... Vía Crucis. No, sí, pero hay una palabra que usan. Pero bueno, no importa, ya eso fue como la manera en la que Jesús, en Cristo, aquí en Curso de Milagros, nos dice que pues no es lo que nos quiso enseñar no fue la cruz, la crucifixión, sino la resurrección. Y usamos así nuestras crucecitas, ¿no? No, de hecho, la cruz prácticamente representa la religión. y la esclavitud total, una cruz. Ese es el simbolismo. ¿Sí? Entonces, pues sí, no está muy chido que carguemos cruces por ahí. Bueno, 4. usted adelante. 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Sí, en efecto, porque dice arriba, en el siguiente párrafo, que cuando miras a tu hermano, el Espíritu Santo en la mente de tu hermano, lo reconoces en ti. Dice, y al reconocerlo en tu hermano, entonces la refuerzas en ti, mientras más lo vayas compartiendo. Cuando dice, no, y si nuestra voz del Espíritu Santo es débil, pues imagínate qué tenemos que hacer. Compartirla para reforzarla. Es como cuando quieres enseñar algo, la mejor manera de enseñar, de aprender algo, perdón, es enseñándolo. Sí, lo que decía también en los párrafos anteriores, ¿no? Que dar y recibir es lo mismo, pero en lo que es la eternidad, en lo que es Dios, dice dar y recibir es lo mismo, es como causa y efecto. Sin embargo, en el mundo del sueño, primero tiene que ser dar, porque Dios lo da todo eternamente, dice, y sobre todo cuando se trata de una idea, de una visión, de una percepción, cuando tú lo das enteramente y el otro hermano lo apropia completamente, lo refuerza en ti. Entonces, si tú das esa parte, ¿no? El conocimiento, como dices tú, una información, una enseñanza, la refuerzas en ti en cuanto a tu hermano. Y por así, como hay una parte del curso, ¿no? Que dice, si tu hermano no te ha hablado de Cristo es porque tú no le has hablado de él primero, algo así, ¿no? Sí, si tu hermano te habla de la guerra, si te habla
las pandemias, se te habla del diablo, se te habla de la oscuridad, es porque tú no le has hablado de Cristo. Solo simplemente por eso. Nada más. Entonces, tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. 5. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. He dicho anteriormente que el Perdón. Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Sí. He dicho He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Está interesante, porque bueno, que habla ya acerca de los procesos mentales y cómo reconfigura tu mente. Eso es lo que yo mencionaba, que cuando estás constantemente con el curso, que yo muchas veces los he invitado a que lo escuchen en audiolibro, aunque no lo ve, se siente, pero que estén haciendo labores, pero que lo estén escuchando, llega un punto donde hace ese clic. Y si no, también los invito alguna vez, alguna ocasión, a hacer un viaje introspectivo con un curso de milagros. ¿Verdad, Leti? Si estás ahí conectada, ¿qué tal los viajes introspectivos con un curso de milagros? Muy fuerte, muy Están bueno, muy buenísimos, bueno. Buenísimo. percibes diferente. Sí, sobre todo ¿Verdad que este se siente último diferente? fue muy fuerte para mí, de verdad, Muy revelador. mucho. Me reveló mucho miedo que tengo. Sí, la verdad es que sí, y también nos ha dicho algo importante, dice que, algo iba a comentar, acerca de que nosotros empezamos a despertar en la medida que nosotros vayamos compartiendo esta información y podamos ver la luz en nuestros hermanos, así es como lograremos ese despertar. Esto también lo menciona en la sección que es el capítulo 17, donde dice que no tengo que hacer nada, que menciona que muchos se han dedicado largas horas y décadas y años a la contemplación o la meditación y que pues es un tiempo a veces hasta perdido, ¿no? Pero dice que la manera más rápida de lograr el despertar es a través de tus hermanos. Dice que es la manera en la que Jesús lo logró. Digo, hay muchos que han despertado, que son iluminados, ascendidos, pero en el caso de Jesús dice que es la manera mucho más rápida y que contribuye más a la filiación cuando lo compartes en tus hermanos. 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Ok, por eso dice que el presente es la ventana a la eternidad. Y por eso el curso de milagros constantemente nos está diciendo que ya no evoquemos el pasado de ninguna manera y tampoco el futuro. O sea, que el pasado ya no existe y que el futuro lo pongamos en manos de Dios para que el Espíritu Santo, a través del tiempo presente, nos genere este milagro o desde el concepto de la idea de la eternidad que procede de Dios. 7. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu.
Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de este. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios, en nombre de cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. 8. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Okay. El tiempo y la guerra están completamente relacionadas, la eternidad y la paz es la otra. 9. Así que cuando digas, déjame, hay que dejarlo al tiempo, es como decir, hay que dejarlo al ego, ¿no? Con el tiempo todo cambiará. 9. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Vale, pues, para mí está entendible. Recuerden que pueden opinar, preguntar, hacer algo, ¿eh? Y nosotros nos seguimos de corrido. Ya que nosotros, sí, para Sandra y para mí, en este caso, está Sandra conmigo, nos sentimos bien con el párrafo, está entendible. Pasamos al que sigue, ¿sí? A menos de que queramos también hacer una aportación, pero si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, Pausen. pausen. ¿Listo? Ok. 10. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Y tú que formas parte de Él no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. 11. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el intérprete de lo que el ego construyó, ve al mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre.
Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación, porque recuerda tanto lo pasado como lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Bueno, Sí, en esa parte. Vamos a ver, sí, yo creo que sí alcanzamos a la sección 4. enseñanza y curación. Bravo. Vamos a ver, porque vamos a hablar de la curación. 1. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás. Por lo tanto, no puede ser protegido. Voy a volver a leer esto. Nada que no sea bueno fue creado jamás. Ese no se puede perder. Perdón, nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, por lo tanto, no puede ser protegido. Digo, lo volví a leer porque muchas veces tenemos miedo de cosas, de rumores, de cosas que nos enteramos, y en lugar de decir en mi mente cancelo eso o lo hago inexistente porque no es real, porque es una ilusión, sigo como escuchando la voz, ¿no? Entonces, nada más para que tengamos la claridad de que nada que no sea bueno fue creado jamás, o sea, es una ilusión. Es del ego. Y el ego es una ilusión, al final de cuentas, ¿no? Por lo tanto, no puede ser protegido. Sí, incluso uno de los párrafos anteriores o secciones anteriores hablaba acerca de ¿cómo le llamaban? La supuesta autonomía del ego. La autonomía. Algo así como la autonomía del ego. O sea, nosotros que le hemos dado una supuesta autonomía, pero el ego realmente no tiene una autonomía. O sea, como si se mandara solo. Como si se mandara solo. Realmente el ego no existe, pero existe en nuestra mente ilusoria, ¿se entiende? Entonces, pero aparte de todo hemos creído que le hemos dado una autonomía, como si fuera una entidad, como si tuviera una vida propia, como si actuara en contra de nosotros, a voluntad fuera de nosotros, ¿no? O incluso como hubiera un grupo de seres que estuvieran todo el tiempo acechándonos. Exacto. Y se le quitó lo que no nos da paz, es el ego, exacto. Y si es el ego, no existe. Exactamente, Simero. Okay. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti, ¿Dónde estás? ¿no? ¿No La ve ahí? expresión garantiza, ¿no? No. Ah, sí, ya. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la afiliación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la afiliación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. O sea, mientras nos mantengamos en unidad, el ego no va a existir. Sí, claro. 2. Lo que el ego forja se lo guarda para sí, por ende carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre.
Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que te quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la afiliación es una, no puedes estar limitado al ser que Él ego ve. Interesante. 3. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas las partes. Voy a volverlo a leer. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas las partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. 4. Yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así tú mismo poder oírla. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. A ver otra vez esto. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. ¿Qué diferencia? Claro. A ver, un ejemplito en lo que voy haciendo esta copia. Pues, si jugamos en el pasado, yo creo que tenemos muchos ejemplos de rencor a X persona o personas, ¿no? Muchas veces se quedan tan guardadas en esa oscuridad que no sabemos que están ahí. Me ha sucedido que de repente tengo un síntoma y digo, pero ¿por qué este síntoma así reincide, no? A ver, debe de haber rencor o debe de haber culpa o debe de haber alguna de esas dos cosas. Y entonces, al dormir, le pido al Espíritu Santo que me muestre qué parte de mí no ha logrado perdonar o que me muestre qué parte de mí sigue teniendo rencor. Y empiezan a llegar durante el sueño así escenas del pasado, obviamente, donde estoy con diferentes personas y estoy no teniendo una conexión, sino una rivalidad, una oposición. E incluso a veces hasta una cadena de estos eventos, ¿no? Sí, claro. Incluso aquí te menciona que no solamente, no obstante, solamente el pasado, sino puede ser alguien que directamente. Es que, bueno, podemos caer en un proceso que el ego también de repente nos contradice o nos confunde.
muchas veces decimos, si me hace, le hago. Yo no empecé, ¿no? Él fue el que me agredió, entonces ahora yo le guardo rencor y ahora yo le contraataco. Y luego cuando ya lees la Biblia te dice, ofrécele la otra mejilla, y tú dices, pues de tonto lo voy a hacer, si ya me dio un chingadazo, ¿cómo lo voy a poner la otra mejilla para que me lo vuelva a dar? No, lo que te están diciendo es que ofrecer la otra mejilla es que aun cuando tu hermano te crea que te está haciendo daño, tú muéstrale que él no te puede hacer daño, que no le guardas rencor, que no hay un rencor en ti, que no hay una idea de contraataque, etcétera. O sea, que seas manso, vaya, en pocas palabras. Que sería como la otra parte que tú le vas a mostrar que es la luz y no la oscuridad que está originalmente está proyectando. Sí, e incluso tendría que ser como en tiempo presente, ¿no? Que en este momento, tú no le tienes rencor porque comprendes, por ejemplo, si es algo del pasado, comprendes lo que sucedió en el pasado. Incluso, yo creo que esta parte aquí es fundamental. Reconocer que nosotros fuimos los que tiramos la primera piedra, por así decirlo. A veces, con un juicio, el primero que empieza enjuiciando es el pensamiento, ¿no? Fulanito esto, fulanito lo otro, fulanito aquello. Mi mamá, mi papá, mis hijos, etcétera. La persona que se te ponga enfrente, emites un juicio y de repente ves que esa persona te contraataca como si te hubiera escuchado. Pero es que sí, como Claro. todos tenemos la misma mente, sí nos escuchamos y entonces se convierte en un reflejo de lo que tú mandaste. Claro. Entonces esa parte creo que es muy, muy importante para... Incluso ni siquiera tiene que ser la misma persona en la que juzgaste. O sea, puede venir por otro lado. O sea, puede venir por otro hermano. Porque como todos somos la misma mente, al final de cuentas, así es como funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me he dado cuenta ahorita que he estado leyendo Curso de Milagros, que he escuchado cada vez más la palabra Dios. O sea, cada vez hay más gente que me bendice, hay gente que me dice, Dios te bendiga, ve con Dios, estamos con Dios. Y yo, ah, caray, eso antes no lo escuchaba tanto, ¿no? Ahorita que ya hemos, ¿verdad? Hemos estado leyendo un curso, constantemente mucha gente, cualquier persona, te despides de te alguien y que despide, Dios te bendiga, Dios te el del bendiga, o sea, taxi, ya de es la combi, o sea. ya está más en nuestra mente la palabra Dios. Eso sí es un hecho, sucede mucho. Tienes 5, ¿no? Sí, 5. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharlo. 6. El Espíritu Santo expía en todos nosotros deshaciendo y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en esta expiación no concluirá hasta que te unas a ella y se la ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Órale, muy interesante. Lo que decía yo hace rato, ¿no? O sea, la salvación va a ser precisamente cuando logremos hacer esa parte de la conexión con nuestros hermanos, de que sea a través de la salvación de nuestros hermanos. Suele. Sí, claro. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino.
La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Está fragmentado. 8. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido, y no queda ni rastro de él salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Okay. Muy bien, interesante. Esta te pareció, está escrito como en forma de oración, ¿no? Este final de este texto está muy bonito. Son las 7:30, bueno, tenemos ahorita pocas personas, algunos se salieron, otros volvieron a entrar. Había comentado yo en el grupo que queríamos hablar un poquito acerca de la magia y los milagros, la diferencia. ¿Quieren que continuemos leyendo o quieren tocar ese tema? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos aquí, grupo? Pues díganme propuestas. Probablemente que somos poquitos los que estamos aquí ahorita. ¿Están o no están? Pueden abrir sus cámaras. Tocamos el tema, dice Leti, el tema de magia y milagros, la diferencia entre magia y milagros. Pueden ir abriendo sus cámaras, por favorcito. Abran sus cámaras para que, o al menos hablen, para que podamos platicar un poquito acerca del tema. Y sobre todo que lo bonito de esto es que podamos todos compartir lo que creemos acerca de la diferencia entre magia y milagros, porque de verdad que hay una línea muy delgada entre estos dos conceptos de los cuales yo mismo caí en esa confusión por mucho tiempo. Así que caímos. Entonces, realmente hasta ahora que estamos con Curso de Milagros, nos ha explicado que hay una diferencia. Entonces, no sé si alguien quiera comentar, podemos comentar ese tema. Unos 15 minutos ya para terminar la sesión del día de hoy. Nos estaríamos quedando en el capítulo 5, en la sección 5. Ahí empezaríamos la próxima lectura introspectiva. A ver, ¿quién arranca? ¿Tú, Rocío? ¿Tú, Leti? ¿Tú, Carmina? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es la magia? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es otra? A ver si... Pueden activar sus micrófonos. Para que activen sus micrófonos. Para mí la magia es todo lo que hemos creado aquí en este sueño, como son pues la medicina, la religión, todo lo que creemos que nos hace un bien, ¿sí? Y el milagro para mí todavía como que me cuesta trabajo encontrar así muy bien la diferencia. Estoy más relacionada, yo creo, con la ilusión. ¿Sabes? Seguimos más relacionadas con la ilusión del milagro, de la magia, ¿no? Sí, ándale. O De sea, hecho, hasta como que si puedo incluso últimamente una de las definiciones de magia es eso. Ajá. A ver, Cristina. Pues para mí la magia tal vez sería como hacer que todo o que
que las experiencias y las coincidencias operen a mi favor con lo que yo quiero, deseo o planeo. Y el milagro es justo cambiar a esa unidad para volverme en uno solo con Dios y pues ya no hay planes, ya no hay deseos, ya no hay que quiero, es simple y sencillamente la fusión en la mente universal. Exacto. Nos vamos acercando muy bien, de manera muy elocuente, con todas sus aportaciones. ¿Alguien más quiere compartir esto? Sandra. Bueno, sí, en efecto, como decía Carmina, ¿no? La magia es como todas las cosas que yo hago para poder tener un resultado. Hay gente que hace magia blanca, magia negra, ¿cómo se llama esta religión de los cubanos? Santería, chamanismo, misticismo, etcétera, un sinfín de cosas que son ajustes que yo hago, porque a veces, como hemos tenido por ahí mucha información donde nosotros somos creadores, entonces queremos como controlar todos los aspectos de un resultado, ¿no? Pero cuando surge el milagro, es esa acción en la cual todos ganan. Ganan, por ejemplo, un grupo de personas, gano yo, gana la comunidad, o sea, donde hay una ganancia general, no hay una ganancia particular. Y generalmente la magia tiene que ver con una ganancia particular, que obviamente eso es el ego, ¿no? Eso es el ego porque si bien hablamos del amor, de la afiliación, es que todos tengamos bienestar, felicidad, plenitud, etcétera, ¿no? Entonces, cuando solamente la felicidad fugaz es para una sola persona, es cuando está tomada por el ego y por eso hacemos ciertos ajustes. Claro. De hecho, incluso el curso, cuando empieza el curso, te dice, este curso se puede resumir en esta frase, ¿no? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Ahora, cuando hablamos de magia, la magia precisamente es para fabricar dentro de la irrealidad. Y cuando hablamos de magia, pues como ya dijo Sandra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ocultismo, misticismo, esoterismo, chamanismo, hechicería, etcétera, etcétera. Pero no solamente creo que en eso, sino incluso hoy en día ha habido un boom de terapias llamadas holísticas, que no es otra cosa más que también magia. Que por ejemplo, no sé, desde el tarot, desde muchas otras cosas. Y no digo que esté mal, no, sino más bien lo que menciono es que la magia es para seguir fabricando sueños dentro del sueño. Y entonces, obviamente, es tomado por el ego. La magia es propia del ego porque es la manera en la que puede permanecer el ego, porque está basado en niveles, está basado en jerarquías, está basado en simbolismos, está basado en divisiones. Una cosa que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, para hacer una acción chamánica o de hechicería o de brujería o de magia, muchas veces hablan acerca de niveles o tamaños de creación o de fabricación. Por ejemplo, dicen, se requiere más energía o se requiere más frecuencia o se requiere más fuerza para crear o fabricar tal circunstancia. Ahora, el milagro, como bien dijo Carmina, el milagro corresponde más al tema de crear, ¿sí? Pero a través del Espíritu Santo. O sea, en tanto la magia, tú lo creas, tú lo construyes, tú aprendes un truco para crear magia dentro del sueño. El milagro, tú solamente eres el canal. Y en el milagro, acuérdense que el primer principio de los milagros dice que no existe grado de dificultad en los milagros. Entonces, no, ahí no es que el milagro requiera más fuerza, más energía, más vibración, más, etcétera. No. De hecho, incluso, por ejemplo,
cuando hablo yo acerca de técnicas holísticas curativas, que son remedios mágicos. ¿Por qué? Vamos a imaginar una persona que tiene, no sé, es un decir, un resfriado. Lo llevas con un terapeuta holístico y te dice, ah, rápido, con una terapia, sale. Pero si la persona llega con metástasis, hasta casi uno hace los ajustes y dice, híjole, hermano, pues a lo mejor vas a requerir unas 12, 15 sesiones, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que requieres más esfuerzo, más trabajo, más atención, más todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sigue siendo magia, sigue siendo un principio mágico. Y lo mismo lo utiliza la alopatía, lo utiliza la ayurveda, lo utiliza la homeopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las máquinas cuánticas que están saliendo hoy en día. Todo eso siguen siendo principios mágicos. No solamente lo que es propio de la magia, vaya, lo que se le ha atribuido a la magia. Ahora, el milagro no. En el milagro, precisamente el milagro primero te explica, para que tú puedas comprender el milagro, que no hay niveles de sueños. O sea, los sueños son similares. Por tanto, entonces, lo que se puede hacer es que cuando sucede un milagro es porque tú eres un canal. El milagro, el milagro solamente ocurre en el tiempo, no ocurre en la eternidad, pero sí es de la eternidad, como no sé si me explico. Es como dado un por Dios. instante, es como un instante, una probadita de la eternidad. De hecho, incluso hasta te dice, no, es una pequeña interrupción del espacio-tiempo, ¿sí? Acorta el tiempo. O sea, ya no se mueve no se mueve se mueve en el tiempo, pero no es del tiempo, así lo dice el curso de milagros. El milagro se mueve o se manifiesta en el tiempo, pero no es del tiempo, es de la eternidad. Lo da Dios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, si nos vamos a Jesús, yo no dudo que Jesús haya aprendido un montón de técnicas, que si estuvo de repente con los esenios y se hizo vegano, o sea, a lo mejor hoy en día hay una gran comunidad de gente que se quiere hacer vegano porque Jesús se hizo vegano, que si Jesús conoció a María de Magdala y aprendió algo de sexualidad sagrada, pues también hay un grupo de gente que se la pasa estudiando sexualidad, tantrismo, etcétera, que porque Jesús lo hizo, ¿no? Y que si Jesús aprendió, no sé, algo de ocultismo, pues ahí van, estudiamos ocultismo. Y no dudo que Jesús tuvo que aprender un montón de principios mágicos en su momento hasta que comprendió que todo lo podía hacer a través del Espíritu Santo. Por eso cuando él hacía las curaciones, por así decirlo, él mismo dice, no las estoy haciendo yo, mi cuerpo solamente es un canal del que hace el que habla por Dios, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Entonces, esa sería como la diferencia para mí, hasta este momento, hasta donde da mi entendimiento, entre magia y milagros, y que nos abre un mundo para pensar diferente. ¿Qué decidimos ser nosotros? ¿Magos o obradores de milagros? Es algo interesante. Maestros de Dios. O maestros de Dios, que de hecho el manual del maestro, ¿qué es? Pues es el que te prepara para ser un obrador de milagros. Aquel que se encomienda o ya entrega toda su vida a Dios, como lo hizo Jesús, como lo dijo, ¿no? Tú y yo somos iguales, nuestra mente fue creada, mi cuerpo no es más importante, pero yo lo único que hice fue decidir a ir por Dios, regresar a Dios. Y tú sigues aquí en el reino del ego, del sueño, disfrutando pues tus metas y objetivos, ya sea de, no sé, estudiar una carrera, comprarte una casa, construir no sé qué, aquí, allá, acullá, encontrar una pareja, o sea, finalmente cosas egoicas, digo, con todo respeto, ¿no? No, eso no significa que no se tenga que comprar una casa, no tenga que estudiar, no, pero es muy importante que se reconozca como lo que es. Al menos lo digo desde la perspectiva de un curso de milagros. No sé si alguien quiere aportar algo. Leti, ¿te quedó un poquito claro? Acuérdense que de repente cantinfleo, ya les he dicho. Sí, sí, está mejor, más, pues ya lo estoy asimilando más, vaya pues. Por allá, Magda, qué milagro. Dice hoy que fue día del trabajo, me la puedo llevar leve. Todo el mundo el día del trabajo hasta no quisieron trabajar con el curso de milagros. Pues no sé si alguien tenga algún otro comentario relacionado con el tema que íbamos a tocar de la diferencia entre magia o milagros, que es ser un mago y qué es ser un obrador de milagros o un maestro de Dios.
Y si ya no hay ninguna duda, pues ahí le podemos parar, terminamos la sección 4 del capítulo 5 y creo que vamos a buen ritmo, vamos a buen ritmo. Por cierto, la próxima semana, el próximo miércoles, todavía damos curso de milagros, pero a partir de ahí yo creo que van a ser 2 miércoles que vamos a estar en descanso porque voy a salir de viaje, precisamente Magda, Rocío y también Leti, Carmina, vamos para Ciudad de México porque precisamente vamos a, aparte de pasear por allá, vamos a hacer un viaje introspectivo con un curso de milagros. Así que está muy bueno. Leti pues ya lo ha tomado, pues un milagro, ya platicó su experiencia, ya lleva como 3 viajes, ¿verdad, Leti? Esto lo voy a dejar de grabar para que no me expongan. Ah, sí.